Hola, primero que todo darles la bienvenida a este video sobre el uso de la encriptación transparente de base de datos de SQL Server. Para efectos de esta demostración vamos a utilizar SQL Server 2012 y vamos a utilizar la base de datos AventureWorks. Una de las mejores prácticas en el proceso de activar y hacer uso de esta funcionalidad es que cada vez que se creen los diferentes llaves o certificados de seguridad, estos deben ser respaldados para garantizar que se posean en caso de ser necesitados en el futuro. No poseer estos certificados pues vuelve a los datos contenidos en la base de datos absolutamente inútiles, puesto que no se puede acceder a ellos. Para realizar este respaldo, el primer paso es proveer un directorio donde vamos a hacer este almacenamiento y que tenga la seguridad apropiada de la cuenta que corre el servicio de SQL Server. Para verificar cuál es la cuenta, pues podemos hacer uso del administrador de servicios, observar con cuál cuenta se está utilizando para correr el SQL Server. En nuestro caso se está utilizando las facilidades de las cuentas administradas de servicio y el servicio está corriendo bajo la cuenta SQL 2012 MCA, creada expresamente para este propósito. Por lo tanto, esta cuenta debe ser autorizada en el directorio donde vamos a guardar los respaldos. Para efectos de esta demostración, los vamos a colocar en la siguiente cuenta de directorio de usuario: users, cuenta de usuario, documentos, seguridad. Por lo tanto, debemos verificar que el directorio puede ser accedido por la cuenta de servicio. Aquí vemos que está entre la lista y tienen permisos de lectura, escritura, listado y ejecución. Por lo tanto, pues ya con este paso realizado, lo siguiente, vamos a hacer una instalación fresca de la base de datos AventureWorks. Para efectos de estos vamos a verificar que en la instancia del motor no existan archivos respecto a esta base de datos. Podemos verificar que no es así. Por lo tanto, podemos proceder a tomar una copia bajada de los sitios de Microsoft y extraerla en el lugar apropiado. Por lo tanto, pues podemos utilizar una extracción rápida aquí. Lo podemos extraer directamente en el directorio de los datos, sin paths. Ejecutamos el comando y podemos volver al directorio configuración y podemos observar cómo la base de datos se encuentra aquí. Para efectos de habilitar esta base de datos, pues podemos hacer uso de Management Studio directamente en el servidor en este paso y activamos un query y podemos hacer uso del siguiente comando para activar la base de datos. El comando básicamente crea la base de datos de AventureWorks proveyéndole la dirección a los files de datos y los files del log. Hecho esto, ejecutamos el comando que ocurre sobre la cuenta master y dado esta operación podemos observar cómo la base de datos ya se encuentra disponible, así como sus diferentes objetos. Muy bien, podemos proceder entonces a cerrar este cliente. A partir de este momento pues vamos a continuar las operaciones directamente sobre un cliente. No obstante, aquí podemos dejar abierta esta pantalla para poder monitorear el proceso de creación de los respaldos de las diferentes claves. Bueno, vamos a proceder entonces a la configuración básica. En este punto, pues podemos hacer uso de una conexión de un cliente a través de Visual Studio 2015, versión de comunidad, y podemos establecer una conexión con nuestro servidor. Este está haciendo uso de administración de usuarios de autenticación de Windows, que hace uso del directorio activo. Ok,
Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso consiste en hacer un respaldo de la cuenta maestra de servicio. La cuenta maestra de servicio es creada cuando se instala por primera vez el SQL Server en la máquina que lo va a ejecutar sin intervención del usuario. No obstante, si se va a empezar a utilizar esta llave para cifrar los siguientes llaves y o certificados, es importante tener un respaldo en caso de que sea necesario volver a poner esta llave en otro servidor en el futuro. Para hacer esto podemos hacer uso del siguiente comando. Lo podemos observar. Básicamente el comando nos indica realice un backup de la llave maestra de servicio y póngalo en el archivo indicado por el pad previamente y lo vamos a denominar nombre del servidor Service Master Key. De esta manera podemos garantizarnos que lo podemos reconocer fácilmente. Y al hacerse un respaldo de la llave debe indicarse la contraseña que queremos utilizar para proteger a esta llave en caso de que la tratemos de abrir y queramos ver su contenido o ponerla en otro servidor. Este password pues lo hemos generado a través del Strong Password Generator, donde hemos utilizado las opciones de 80 caracteres y hemos eliminado signos de puntuación o caracteres similares. Podemos ejecutar por lo tanto el comando. Al hacer esto, podemos verificar en nuestro servidor de base de datos que efectivamente el archivo ha sido guardado en el directorio que hemos indicado. Cabe resaltar que este es un directorio temporal para recibir los archivos y que la mejor práctica es que estos deben ser custodiados en un medio seguro fuera del servidor de base de datos en cuestión. Una vez creada la llave principal, nuestro siguiente paso es crear la llave maestra. Para crear la llave maestra, simplemente utilizamos este comando, crear llave maestra de encriptación, y probemos un nuevo paso. Esta llave, por defecto, va a utilizar a la llave maestra de servicio como su jerarquía elevada de autenticación, pero ya eso lo hace automáticamente el sistema. Y en la contraseña, digamos, pues nosotros se la indicamos para efectos de que la genere en función de esta contraseña, a su vez generada con el generador duro de contraseñas. Podemos generarla aquí y vemos que fue exitosa su ejecución. Ok. Siguiendo las mejores prácticas, una vez creada esta llave maestra, debemos proceder a hacer un respaldo de la llave maestra. Sigue una sintaxis muy similar a la utilizada, digamos, previamente. Para efectos de facilitarnos la vida en estas circunstancias, vamos a utilizar el mismo password para proteger al archivo que contenga la maestra que la protección misma del archivo. No obstante, es recomendable utilizar inclusive una nueva contraseña aún más segura o igual de segura que las anteriores. Podemos ejecutar el comando. Okay, vemos que la ejecución fue exitosa y podemos confirmar en el servidor de base de datos que efectivamente ya tenemos un respaldo de la llave maestra de servicio así como de la llave maestra. Perfecto. Al poseer esto, el siguiente paso consiste en crear un certificado que se va a utilizar específicamente para proteger a la base de datos AdventureWorks. Este certificado lo vamos a denominar con este nombre, AdventureWorks, y vamos a utilizar el tópico subject AdventureWorks DEK para indicar que es el certificado que se va a utilizar para proteger a esta base de datos. Observen que la creación del certificado no requiere proveer de parámetros de seguridad. Nuevamente, los certificados reciben por defecto a la llave maestra, digamos, como su línea de autenticación. Por eso la necesidad de crear la llave maestra primero. Creamos este certificado, vemos que la operación fue correcta. Una vez creado el certificado, pues debe realizarse un respaldo del mismo, por los mismos motivos que el resto de la llave. Y para crear esto, utilizamos una sintaxis muy similar, que consiste en indicarle al sistema que vamos a respaldar el certificado AdventureWorks en el directorio de seguridad
utilizando el nombre AdventureWorks Certificate para diferenciarlo de las otras. Vamos a guardar una llave de seguridad denominada AdventureWorks Key y vamos a proteger a esta llave de seguridad que puede ver este certificado con la siguiente contraseña segura, la tercera contraseña de nuestras listas, también generada de esta manera. Por lo tanto, pues podemos venir acá y podemos ejecutar el comando. ¿Ok? Podemos observar cómo la ejecución fue correcta y podemos verificar que tengamos el archivo en defecto. ¿Ve? Los dos nuevos archivos, el certificado, así como la llave sobre ese certificado se encuentran disponibles. ¿Ok? Hecho esto, digamos, ya es posible utilizar el certificado y encriptar la base de datos. Para realizar esto, pues simplemente procedemos a crear una nueva conexión para mantener separados, digamos, las actividades, y esta nueva conexión ha de hacer uso de la base de datos AdventureWorks. Una vez que estamos en la base de datos AdventureWorks, solamente se necesitan dos pasos. El primero es crear una llave de encriptación de base de datos utilizando el algoritmo AES-122, haciendo uso del certificado de seguridad que creamos en la base de datos maestra hace unos minutos. Podemos entonces ejecutar el comando. Podemos observar cómo este se ha ejecutado correctamente. Y el último paso, por lo tanto, es activar la encriptación de base de datos haciendo uso de esta llave de encriptación. Observen que no se le indica qué llave ni nada por el estilo, puesto que él sabe que al crearse la llave de encriptación protegida por el certificado definido, es la única que puede utilizarse para toda la base de datos y por lo tanto se ejecuta. Y en esto coincide el proceso completo. Ahora bien, es importante resaltar que la forma en que se realiza la encriptación de las bases de datos transparentes se hace a través de cada página individual que constituye la base de datos. Estas páginas solo van a ser alteradas conforme se hagan inserciones o modificaciones en la base y por lo tanto solo estas nuevas, digamos, van a estar totalmente protegidas o encriptadas por esta parte, mientras otras páginas pueden no estarlo, puesto que no se han modificado. Por lo tanto, se considera una muy buena práctica en este nivel, una vez que se ha creado esto, respaldar nuevamente la base de datos y proceder a restaurarla nuevamente para que todas las páginas, digamos, se encuentren debidamente encriptadas. Para hacer esto, vamos a hacer uso de la conexión en el SQL Server. Vamos a utilizar nuevamente el Management Studio para esta operación. Vamos a conectarnos a él y le vamos a indicar que necesitamos hacer un respaldo de la base de datos AdventureWorks. Vamos a crear la tarea, vamos a realizar un respaldo completo de toda la base de datos a disco enviado a este archivo. Le decimos ejecutar y esperamos a que el respaldo concluya. Una vez que el respaldo ha concluido, podemos proceder a restaurar la base de datos. Para esto podemos detener la operación de manera de llevarla fuera de línea o offline. Él está esperando a que se detengan las conexiones, por lo tanto pues podemos ir a nuestro cliente que no lo está usando en ese momento, desconectarnos de él y podemos observar cómo el cierre de la base de datos fue correcto. Una vez hecho esta operación, el último paso es restaurarla del backup que hemos recién creado y lo podemos ejecutar aquí. Restore. Podemos verificar el estado del backup. Vemos que el estado es correcto y al estar correcto pues podemos ejecutar. Y la base de datos ha sido restaurada completamente.
A partir de este momento tenemos garantía de que tanto el respaldo como la base de datos propiamente tiene todas sus páginas debidamente encriptadas. Como pueden observar, digamos, el tiempo de ejecución es bastante bajo. No obstante, digamos, la encriptación, digamos, tiene un overhead considerado bastante menor, pero que sí existe. Así que a la hora de considerar el uso de esta encriptación, es muy bueno hacer pruebas de desempeño. Por ejemplo, digamos, tomando moviendo la base de datos de producción a desarrollo, y en desarrollo hacer algunas pruebas, digamos, de los queries normales antes y después de la encriptación para ver si los nuevos tiempos de ejecución son aceptables. Con esta última nota me despido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el futuro. Hasta luego.